Ese mensaje fue el colmo. La cena de Acción de Gracias está repleta. Quizás el año que viene. El mensaje me hizo reír secamente, de esas que nacen más de la ironía que de la gracia. Entonces, en lugar de tragarme otro no más, decidí transformar mi terraza del piso 48 en el epicentro de un banquete para 120 personas. Pensé que nadie se daría cuenta, hasta que la limusina negra se detuvo junto a la acera, las hojas secas crujieron bajo los neumáticos y mi abuela salió con un papel en la mano. El silencio que siguió heló incluso el aire. Mi nombre es Aurora Lawson. Tengo 33 años y soy la mente detrás de Falcon Route, la plataforma que en las últimas 48 horas, probablemente haya optimizado la entrega de paquetes en Chicago. Mi especialidad: cree sistemas que encuentren el camino más inteligente, la ruta más eficiente. Y eso es exactamente lo que hice esa tarde, mientras observaba el atasco en Lake Shore Drive desde la ventana de mi apartamento. El celular vibró sobre el mostrador de granito negro. Era mi padre. Ricardo. La cena está llena. Quizás el año que viene. 8 palabras. Vuelva a leerlos 2 veces. Se le escapó una risa breve y helada, no de diversión, sino de reconocimiento. Lo inevitable finalmente llama a la puerta, crudo y contundente. Escribí de nuevo, no hay problema. No hay problema fue mi escudo. La máscara de cortesía que he perfeccionado en 3 décadas. La armadura que me protegió de toda una vida estaba dirigida a la pequeña mesa plegable en el rincón con corrientes de aire de la habitación, mientras que el núcleo, real, de la familia se sentaba en la mesa de caoba pulida. Mi ático no es acogedor. Es funcional. La cocina no aparece en las revistas de diseño de interiores, es un espacio industrial compacto, con acero inoxidable y electrodomésticos profesionales, diseñado para la eficiencia. Da a una gran terraza, que había adaptado para el invierno con un invernadero de cristal reforzado. A través de las paredes transparentes, el cielo gris de Chicago se reflejaba como un espejo opaco. Mi familia sigue una dinámica simple, mis padres, Richard y Beth, giran en torno a mi hermana mayor, Sloan. Ella es la estrella. Abogada de élite en una firma de diseñadores, la hija que presumen con orgullo, dueña del codiciado lugar en la cabecera de la mesa. Mi hermano menor, Noah, es el maestro de la neutralidad estratégica. Un equilibrador nato, nunca toma partido, especialmente el mío. Cerré el mensaje. El recuerdo llegó como un tajo seco, yo a los 9 años, con un plato de pan en la mano. La mesa principal, abarrotada. Risas, tintineo de vasos, Sloan, ya un adolescente, dominando la atención. Mi madre, Beth, mirándola con asombro. Aurora, cariño, ahí perteneces, dice mi padre, sin siquiera volver la cara. Un dedo señala la mesita inestable cubierta con una toalla de papel, donde estoy sentado entre una prima lejana y una tía abuela que ya ronca. La silla de metal arde de frío. Sacudí la cabeza para aclarar la imagen. Levanté el celular nuevamente. Si no hay camino, creo uno. Abrí la aplicación de gestión de edificios, un sistema de logística personalizado que ayudé a desarrollar. En unos pocos toques reservé la terraza, alquilé 4 cocinas de campaña profesionales, 20 calefactores de alta potencia y 180 metros de luces cálidas impermeables. El plan B había comenzado, cena de Acción de Gracias en mi refugio. Cambié al chat seguro con Maeve, mi asistente. Ella entiende la eficiencia. Cambio de planes. Voy a tener gente aquí. Necesito una lista de 100 invitados, personas que merecen una comida caliente. Di prioridad a los conductores de Falcon Route en el turno de noche, a las enfermeras en el turno de noche, a los guardias de seguridad que trabajan mientras el resto del mundo está en casa. En la pantalla apareció una advertencia, un recordatorio de la administración del condominio sobre el límite de 50 personas en eventos en la terraza, por razones de seguridad y seguros. Sonrisa. Abrí la carpeta con las normas de construcción, un PDF de 200 páginas. Fui directamente a la sección 9, sección B. Conocía cada línea de ese documento incluso antes de firmar el cheque de cobertura. Otra vibra. Mensaje privado de Noah. Oye, Aurora, me acabo de enterar. Sloan invitó a todo el equipo de la oficina, socios y todo. La mesa está llena. Creo que fue difícil encontrar espacio para ti. Lo siento.
Se puso difícil. No fue le salvamos el asiento, o le pedimos a Sloan que fuera razonable. Simplemente se volvió difícil. Miré la habitación vacía, mi mesa de comedor, un bloque sólido de madera reciclada, con capacidad para 12 personas, también vacía. Volví mis ojos hacia la ciudad de abajo. Si su escritorio no tiene espacio, pensé, simplemente construiré otro. Llegó un correo electrónico. Era del sistema de construcción, pero personal. Mi vecino en 4803, el señor De Luca, un ex-chef famoso por un antiguo programa de PBS que veía mi abuela. Ya jubilado, pasaba sus días maldiciendo a las palomas desde el balcón. Señora Lawson, decía el mensaje, el olor del fondo de ternera que redujo el martes pasado era audaz. Demasiado largo tal vez, pero la precisión fue impecable. Puedo escuchar un zumbido logístico proveniente de sus paredes. Si está planeando algo grandioso y necesita un chef que entienda el pavó, estoy muerto de aburrimiento. A las órdenes. Apareció la primera sonrisa genuina del día. Una nueva variable y buena. Reanudé el plan operativo. ¿100 invitados? Pequeño. Actualicé a Maeve, escala aumentada. 120 asientos, más 30 comidas adicionales para el personal de apoyo. Reservar el montacargas durante 24 horas. Notificar las operaciones del edificio, el montaje comienza a las 6 de la mañana. Abrí el proyecto CAD para la terraza que había encargado cuando compré el apartamento. Empecé a arrastrar elementos, una larga tabla continua, sin divisiones, sin jerarquías. Estaciones de tostado eléctricas situadas en los puntos de carga reforzados de la estructura. Envié el esquema al equipo de mantenimiento. El móvil volvió a sonar. Mi mamá Beth había publicado una foto de la Navidad pasada, ella, mi papá, Sloan y Noah, todos sonriendo con pijamas a juego. Estaba en Singapur, cerrando nuestro primer contrato internacional. Ni siquiera me invitaron a hacer eso. El pie de foto decía muy agradecido este día de acción de gracias. No puedo esperar a tener a toda nuestra familia junta. La gratitud lo es todo. Completo. Toqué los 3 puntos. No dejé de seguir. No lo bloqueé. La emoción no forma parte de mi protocolo. Hice clic en silenciar publicaciones de Beth Lawson. Envié la última instrucción a Maeve. La única regla de la noche, una cosa más, no habrá mesa para niños. No habrá asientos secundarios. No habrá invitados de segunda. Todo el que entre aquí será tratado como un grupo principal. ¿Se entiende? Presioné enviar. El sol se estaba poniendo. Las luces de la ciudad empezaron a encenderse una a una. Se estaba formando una nueva red. Y esta vez todos tendrían un asiento a la mesa. El trabajo siempre ha sido mi refugio. A los 11 años firmé mi primer triunfo en solitario, una tarta de manzana con corteza trenzada, perfecta tras una semana de ensayos. El aroma a canela, nuez moscada y fruta tibia llenó mis pulmones como una promesa. Llevé la sartén Pyrex aún caliente al comedor, la mesa de caoba pulida brillaba bajo la lámpara de araña, los cristales brillaban, los cubiertos de plata de la familia brillaban entre risas y vasos que mi padre llenaba de vino tinto. Mi hermana Sloan dominó la conversación con otra historia más sobre su equipo de debate. Ella no había traído nada. Le tendí el pastel. Lo hice, anuncié. Mi madre, Beth, se dio vuelta. Su sonrisa fue un gesto rápido y tenso como un botón equivocado. Oh, qué rústico, Aurora. Él no me lo quitó. Con un gesto le indicó a mi tía abuela, deja que tía Marge lo pruebe primero. Ya sabes lo sensible que es su estómago. Si ella puede soportarlo, es gratis para los demás. Una risita cortés recorrió la mesa. No cruel. Simplemente indiferente. El rechazo. Vi a tía Marge darle un pequeño mordisco con recelo. Es bueno. Mi pastel fue exiliado a la encimera de la cocina. Horas más tarde, cuando terminó el postre oficial, las rebanadas se distribuyeron en la mesita inestable en el pasillo con corrientes de aire, donde yo estaba sentado. Ya hacía frío. Mordí. La canela, que había dosificado con tanto cuidado, sabía a polvo. De cenizas. Quizás el año que viene se convirtió en el chiste habitual.
Tal vez el año que viene Aurora se una al equipo principal, dijo mi padre, revolviendo el cabello de Sloan, ya capitán. Tal vez el año que viene Aurora obtenga el papel principal en la obra, especuló mi madre, justo después de que Sloan hiciera una reverencia en el escenario. Era su manera delicada de decir, ahora no. Y aprendí que ahora no en realidad significa tú no. En la graduación de la escuela secundaria, obtuve cum laude. Sloan se había graduado 2 años antes, magna cum laude. Mis padres enmarcaron 2 fotografías, una mía, en bata, otro del Sloan, en su día. Mi madre escribió a mano en el marco plateado, estoy muy orgullosa de nuestras 2 inteligentes hijas. No cum laude. Simplemente inteligente. Los logros de Sloan se enumeraron en detalle, el mío, diluido en medio. El avance final se produjo en la primavera, cuando recibí las cartas de aceptación. Una beca completa para Stanford, ingeniería. No fue solo una oferta, fue una salida. 4 años de matrícula, alojamiento y alimentación cubiertos. Libertad impreso en papel crema de primera calidad. Entré corriendo a la habitación, agitando el sobre. Sloan estaba en casa después de su Ivy League, quejándose de la curva de calificaciones en su materia optativa de Historia del Arte. Le entregué la carta a mi madre. Ella lo leyó. Su sonrisa era una delgada línea. Stanford, Aurora. Está muy lejos. Él no me miró. Sus ojos se posaron en Sloan, que se estaba limpiando las uñas con desdén. ¿Estás seguro de que puedes manejar esto? Siempre has sido tan sensible. No fue una pregunta. Fue una frase. No estaba preocupado por mí. Le preocupaban las molestias que podría causarle a 3000 kilómetros de distancia. Sloan levantó la vista, irritada. ¿Stanford? ¿No está ese lugar lleno de nerds tecnológicos? Fue allí donde la armadura de sin excusas se derritió en mi piel. No discutí. No lloré. Solo asentí. Puedo manejarlo. Y lo hice. La beca completa cubre la universidad. No cubre la vida. Mientras Sloan usaba los contactos de mi padre para establecer contactos en el club de campo, yo aprendí a codificar. Python. Luego C++. Luego profundicé en la arquitectura de sistemas. Trabajé en el turno nocturno en un restaurante abierto las 24 horas cerca del campus, el olor a café quemado y lejía se pegaba a mi ropa. Estaba exhausto, pero estaba construyendo. Tomé más cursos de los recomendados cada semestre. Me gradué en 3 años. En mi primer apartamento fuera del campus había moho negro que bajaba por la pared del baño. Me froté con lejía hasta que me sangraron las manos. Pagué mi propio alquiler. Nunca les pedí un centavo. Aprendí que la adicción era solo otro nombre para la deuda emocional. Todo el mundo pregunta por qué elegí la logística. No es glamoroso. No es un derecho corporativo de alto riesgo. Son sistemas. Es previsibilidad. Elegí la logística porque a un servidor no le importa quién es su hermana. Un algoritmo no se deja seducir. Un gráfico de datos no brilla más porque usted esté relacionado con el director ejecutivo. El código es brutal y maravillosamente imparcial. O funciona o falla. Es la meritocracia más pura que jamás haya conocido. Falcon Root nació en un garaje alquilado en Palo Alto. Solo yo, 3 servidores de segunda mano que reconstruí con mis propias manos y un algoritmo de enrutamiento que era más inteligente, más rápido y más adaptable que cualquier cosa en el mercado. Mi primer cliente fue una cadena de supermercados regional en la península superior de Michigan, la región Nevada. Su problema era simple, los camiones de reparto del último kilómetro perdían miles de dólares a la semana en productos estropeados. Hielo, rutas ineficientes, malos tiempos. Integré mi sistema en la flota. Pasé 3 noches en la parte trasera de un camión frigorífico, monitoreando los datos de los sensores y ajustando el algoritmo en tiempo real. Mi sistema optimizó las rutas de los conductores basándose en datos meteorológicos en vivo, patrones de tráfico y ventanas de entrega prioritarias. Después de un mes de usar Falcon Root, la tasa de desperdicio cayó del 15% a casi cero. Durante años, la ruta del halcón fue mi experimento exitoso. Hasta que llegó la pandemia. El mundo se detuvo.
Las cadenas de suministro han colapsado. Y de repente la optimización del último kilómetro ya no era una prueba, era un salvavidas. Mi algoritmo ya no movía solo los aguacates. Se trasladaron suministros médicos, piezas de respiradores, EPP y kits de pruebas estériles. Cuando los puertos se ahogaron y las carreteras quedaron bloqueadas, mi sistema encontró los caminos abiertos. Mientras Sloan aprendía a hacer pan de masa madre en su apartamento del centro, mi código aseguró que un hospital en la zona rural de Illinois recibiera su envío de máscaras. La prensa se dio cuenta. Forbes. Bloomberg. El algoritmo invisible que salvó la cadena de suministro de Chicago. Me llamaron disruptor. Básico. No envié los enlaces a casa. Sabía lo que sucedería, eso es genial, cariño. ¿Viste que Sloan fue nombrado uno de los 30 menores de 30 años por el Colegio de Abogados local? Mi éxito fue invisible para ellos porque no fue el tipo correcto de éxito. Con cada nuevo contrato, cada expansión, hacía algo que mi asesor financiero llamaba una locura. Transferí el 50% de mis ganancias personales a un fondo bloqueado e inaccesible. Lo llamé fondo de mesa larga. No sabía para qué. Solo sabía que algún día lo necesitaría. Ese tal vez el año que viene tenía fecha de vencimiento, y yo sería quien la superaría. El fondo creció. Se convirtieron en millones. El año pasado, un martes lluvioso, firmé el acuerdo. Un conglomerado logístico quería comprar Falcon Root. Querían el algoritmo. Dije que no. Ofrecí una compra parcial, 49% para ellos. El 51% y el control total se quedó conmigo. A cambio, recibí una transferencia bancaria que, desde cualquier punto de vista, rozaba lo absurdo. No compré una mansión en los suburbios. No compré una flota de autos deportivos. Compré esto, todo el piso 48 de uno de los rascacielos más altos de la ciudad. Un espacio donde las tablas no tienen jerarquía. Donde cada silla es un puesto de honor. Donde tal vez el año que viene finalmente se convierte en ahora. Y donde por primera vez todos tendrán un lugar, no por permiso sino por derecho. La cortina de viento que yo mismo había diseñado. Comprobaron la presión de los extintores, la estabilidad de las mesas, la resistencia del suelo. Cada detalle fue escaneado, fotografiado y documentado. Cuando el líder del equipo firmó el informe de cumplimiento, no fue con alivio, sino con un gesto de respeto. Esto no es un evento. Es una operación militar de precisión. No sonreí. No hubo tiempo para la satisfacción. El informe certificado llegó a mi correo electrónico a las 11:17 de la noche, con copia a la Asociación de Propietarios, la ciudad y mi abogado. Lo adjunté al expediente que ya incluía los 10 millones del seguro, los permisos sanitarios con la firma de De Luca y los cálculos estructurales del ingeniero. Un PDF impecable e inexpugnable con sellos digitales y cláusulas en negrita que resaltan cada excepción que yo mismo había escrito en las reglas del condominio. A las 11:45 de la noche envié la respuesta oficial a la Asociación de Propietarios. No fue una petición. Fue una notificación. Asunto: cumplimiento inmediato, evento 4800/diagonal terraza, documentación completa adjunta. Para Junta de Condominio /diagonal Gerencia de Operaciones. Queridos todos. En respuesta a la notificación de incumplimiento Ref. _JOA 2023-11-4800, envío documentación que acredita el cumplimiento total de los requisitos para el evento programado, sustentada en el anexo 9, 3b de los convenios de construcción, excepción para eventos de carácter benéfico, debidamente asegurados y certificados. 1. Seguro de eventos, póliza _FR 23-7891X, cobertura de $10 millones americanos, válida para 150 participantes. 2. Certificación de seguridad, informe _PFSC, 1123-4800, inspección realizada a las 10:30 por firma acreditada, adjunta con sello digital. 3. Permisos de salud, permiso temporal _HD, 4800-23, emitido por el Departamento de Salud del Condado, patrocinador, Mustafa De Luca, servicios SAFE número 1894552. 4. Ingeniería estructural, memorando técnico firmado, carga distribuida,
23,4 lbs/FT superíndice 2, por debajo del límite de 100 lbs/FT superíndice 2. Nota: la inspección prevista para mañana, 7, ha sido cancelada por ser innecesaria. Toda la documentación fue enviada al portal del condominio y al ayuntamiento, con copias enviadas al departamento de bomberos local. Cualquier intento de obstrucción será interpretado como una acción deliberada contra una operación legal y debidamente regulada. Esperaré confirmación por escrito de la retirada de la notificación antes de las 6 horas. De lo contrario, mi abogado se comunicará con la Junta a las 6:01 de la mañana para discutir las implicaciones legales de la interferencia injustificada. Sinceramente. Aurora Lawson. Unidad 4800. El correo electrónico fue enviado con copia oculta a mi abogado y al jefe de seguridad del edificio, un exmarine que odiaba la burocracia tanto como yo. Luego apagué la computadora y salí al balcón. El viento aullaba contra las paredes de cristal del invernadero, pero en el interior el calor era constante, casi sagrado. Toqué la tierra húmeda de las ollas donde, en unas horas, el pan comenzaría a subir. No fue simbolismo. Era una prueba. Regresé dentro y cogí la silla de roble. Pasé los dedos por las letras talladas en la madera, como si pudiera transmitir algo a través de ellas: aquí no necesitas pedir permiso para ocupar espacio. Luego la empujé hacia el centro de la mesa, el primero de muchos. No habría sillas plegables. No habría excusas. A las 5:47 de la madrugada, mi teléfono vibró. Era un mensaje del portero nocturno: señorita Lawson, el consejo ha cancelado la inspección. Dijeron que continuáramos. Adjunto hay una foto borrosa de un correo electrónico impreso con la firma temblorosa del presidente de la Asociación de Propietarios. Respondí con un solo emoji, visto blanco grueso. A las 6 llamé a De Luca. Estamos abiertos a los negocios, dijo. Escuché el sonido de sartenes arrastradas de fondo. Ya voy a subir, refunfuñó. Y traje refuerzos. Cuando se abrieron las puertas del ascensor en el piso 48, no era solo él. Era una brigada: cocineros con chaquetas manchadas de salsa, guardias de seguridad con radios al hombro, un electricista con un rollo de cable a la espalda. Todos con miradas que decían lo mismo: hoy no hay no. Miré el reloj. Quedaban 5 horas. Vamos a trabajar, dijo. Y empezamos a construir lo que decían que no podía existir. La lona del toldo todavía olía a nueva cuando saqué los últimos cables de fijación. Revisaron mi mapa de evacuación con miradas de escepticismo que se convirtieron en respeto a regañadientes. A las 10:32 el certificado de cumplimiento de seguridad, fechado, sellado y firmado, estaba en mis manos. Ahora era el momento de armar el arma. Un único PDF, 29 páginas de precisión quirúrgica. Página 1, una carta formal, invocando el apéndice 9, sección 3b, párrafo 2, la laguna que olvidaron cerrar. Página 2, las actas constitutivas del Lontable Fund, la fundación filantrópica que había registrado 3 años antes, financiada con el mismo dinero que pensaban que me faltaba. Página 3, la póliza de seguro del evento, $10 millones, pagada en su totalidad. Página 4, el certificado de seguridad firmado por la inspección privada que ellos mismos habían aprobado. Página 5, el informe original de los ingenieros estructurales, el que demostró que la terraza soportaría el peso de un ejército, y mucho menos una cena. Página 6, la solicitud presentada para el permiso temporal para alimentos al aire libre. Página 7, certificaciones profesionales de De Luca, seguidas de su declaración jurada como gerente de alimentos. De las páginas 8 a 20, mi plan operativo completo, diagramas de flujo, mapas de evacuación, estrategia de contención del viento, despliegue de seguridad. Del 21 al 29, la lista de organizaciones beneficiadas, desde el Sindicato de Enfermeros de Turno Nocturno hasta la Liga de Conductores de Transporte Regional. Dirigí el correo electrónico a toda la junta del condominio. Con copia a 2 personas clave. Primero, el abogado del edificio. Ese fue el golpe maestro. Obligar a la Junta a dejar de actuar basándose en las emociones y pasar sus decisiones a través del escrutinio de un hombre pagado para leer las regulaciones, no para juzgar las intenciones. Segundo, el concejal Price, nuestro representante en el ayuntamiento. Quien, como me había informado De Luca con una sonrisa traviesa,
era un entusiasta de la comida y le debía al chef un favor por una cena benéfica la primavera pasada. Ese era el sueldo político. Presioné enviar. El torpedo digital estaba en el agua. Les tomó 45 minutos responder. El mensaje era breve, desesperado y mal redactado. Presentación recibida. Denegación temporal emitida, en espera de una mayor revisión de la Junta. Risas. Denegación temporal. Una táctica dilatoria. No tenían base legal. Respondí al mismo tiempo. Cité sus propias regulaciones. Estimados miembros de la Junta Directiva. Gracias por la rápida respuesta. De conformidad con el artículo 4, sección 2 de los contratos de condominio, toda denegación debe especificar una violación clara y procesable de las normas o estatutos. Pendiente de revisión adicional, no constituye una infracción específica. Indique el número exacto del artículo que estoy violando actualmente. Si no pueden, asumiré que esta denegación es nula y procederé según lo planeado, respaldado por la excepción filantrópica 9, 3b. Sinceramente. Aurora Lawson. Mate. Tenía el seguro. Tenía certificación de seguridad. La solicitud de licencia fue presentada. Tenía un patrocinador profesional. Tenían sentimientos. Mientras luchaban por encontrar una regla que yo no había seguido, pasé a la siguiente fase. Le envié un vídeo de 2 minutos a Maeve. Una toma fija y sin cortes de la terraza vacía, con mis diagramas CAD superpuestos. Aquí está la ruta de evacuación principal. Aquí está el extintor de incendios K1. Aquí está el empalme eléctrico certificado. La mesa larga y segura según sea necesario. Maeve disparó el enlace de registro a la red de conductores de Falcón Road y al tablón de anuncios del sindicato local de enfermeras. No pedimos voluntarios. Pedimos socios. En 3 horas se llenaron los 40 espacios de apoyo. Luego lo inevitable. Mi celular vibró. Un mensaje de Noé. Oye, esto se está poniendo loco. El memorando de la Asociación de Propietarios se filtró en el portal de los residentes. Mis padres lo vieron. Están enloquecidos. Dicen que estás haciendo una escena solo para avergonzarlos. Haciendo una escena. Las palabras resonaron con la misma frecuencia de tal vez el año que viene, el mismo desprecio casual, la misma acusación de que mi existencia era una molestia, una mancha en el barniz de su perfección. No estaban enojados porque me habían excluido. Estaban enojados porque mi respuesta a la exclusión era visible. Miré los pedidos confirmados, la comida, los calentadores, las mantas de lana que había encargado para cada silla, las luces. Escribí una línea helada y envié. El único color esta noche será el calor. Dejé el teléfono a un lado. Ha llegado un nuevo correo electrónico. No formaba parte de la cuenta general del condominio. Era de su abogado, el mismo que yo había copiado. El tono era profesional, cortante, cargado con el peso implícito de una derrota anunciada. Señora Lawson. Esta oficina revisó su envío de 29 páginas. Su cita del apéndice 9, 3b parece válida, sujeta a verificación de la Junta. Sin embargo, la Junta se reserva el derecho de inspeccionar y garantizar que todos los planes presentados se implementen físicamente con precisión. Por lo tanto, esté preparado para reunirse con el inspector de construcción municipal, un representante del Departamento de Bomberos y 2 miembros de la Junta del Condominio a las 7 de la mañana en punto de la mañana del Día de Acción de Gracias para una inspección de cumplimiento final no negociable. Si algún elemento de su plan no está en su lugar, si algún calentador está desalineado, si falta algún extintor de incendios o si el inspector encuentra algún motivo de duda con respecto a sus cálculos de carga, el evento se cancelará sumariamente y su acceso al área de la terraza se revocará de inmediato. Confiamos en que esto quede claro. Cerré el correo electrónico. No pudieron detenerme en el papel. Entonces apostaron a que no podría ejecutar el plan en una noche. Apuestan por mi fracaso. Miré el reloj. Casi medianoche. Le envié un mensaje a Maeve. Avanzar la carga a tiempo. No empezamos a las 6 de la mañana. Empezamos ahora. 6 de la mañana. Las puertas del montacargas se abrieron con un pesado suspiro hidráulico.
Una ráfaga de aire helado de noviembre invadió el ático, trayendo los primeros copos de nieve y el olor metálico de la ciudad que despertaba abajo. Presioné el interruptor principal. 100.000 luces blancas cálidas, entretejidas en las vigas de cristal del invernadero y a lo largo del perímetro de la terraza, se iluminaron todas a la vez. Un suave resplandor dorado contra la oscuridad previa al amanecer. Las estaciones de preparación esterilizadas de acero inoxidable de la cocina brillaban. Y mi equipo, empezó a moverse. Habíamos trabajado toda la noche. La infraestructura estaba en su lugar. Exactamente como dictaba mi PDF de 29 páginas. Los calentadores colocados. Los extintores arreglados. Barreras contra el viento seguras. Ahora teníamos 1 hora hasta la inspección de las 7 de la mañana. 1 hora para transformar un espacio vacío y reconfortante en una cena viva y palpitante. De Luca llegó a las 5:45 de la madrugada, empujando un destartalado carro de acero que parecía haber sobrevivido a una guerra. Ya estaba en modo chef, impecable delantal blanco sobre chaqueta negra, sin elogios. Correcto, rugió, su voz áspera como papel de lija. Esto no es democracia. Es una cocina. Mi cocina. Fue lo más parecido a un elogio por buen trabajo que jamás había recibido de él. Rompió tablas laminadas sobre las mesas de acero, delimitando las estaciones. Estación 1, pavos, deshuesado y asado. Señaló a 2 estudiantes de gastronomía, con los ojos muy abiertos y las manos temblorosas. Tú te quedas en el corte. No me decepciones. Estación 2, patatas. Su dedo golpeó el mostrador. Aquí no hagamos pegamento. Aplaudamos. Puré. Su dedo se clavó en el mostrador como un clavo. Esto es química, no suerte. Señaló a un hombre que parecía tallado en granito, con hombros lo suficientemente anchos como para soportar el peso de un edificio. Tú quédate en la contrahuella. No fue una petición. Fue una frase. Estación 3, salsa y arándanos. La voz de Luca cortó el aire como un cuchillo afilado. Desde cero. Si veo una lata, te juro por Dios que te tiro por el balcón. No había duda de que lo haría. Estación 4, sopa de raíces. Estación 5, panes y aquí una pausa dramática, como si la palabra misma fuera un desafío mareos. No había dicho postres. Había dicho mareos como si el término fuera un arma secreta, algo entre un pastel y una revolución. En menos de 1 hora había transformado mi elegante terraza en un campo de batalla culinario. Y fue glorioso. No hubo caos. Había orden con los dientes. Mi equipo. Los voluntarios. No. Socios. Maeve estaba en la entrada, repartiendo las insignias que había impreso apresuradamente durante la noche. No dijeron voluntario. Dijeron anfitrión e invitado. Una mujer llamada Amelia, una enfermera nocturna en Northwestern Memorial, todavía en uniforme, con círculos oscuros bajo los ojos pero sus ojos brillando como faros, tomó el suyo. Anfitrión e invitada, repitió Maeve sonriendo como si estuviera revelando un secreto. Todos somos ambos. Amelia asintió lentamente como si algo dentro de ella finalmente hubiera hecho clic. Se ató la placa al cuello y se dirigió directamente al puesto de verduras de Luca. Cogió un cuchillo y empezó a cortar zanahorias con precisión quirúrgica, tan rápido que casi daba miedo. Manos de quienes salvan vidas, pensó uno de mis conductores de Falcon Road, Big Mike, mientras firmaba la hoja de asistencia. Era enorme, de cara amigable, manos del tamaño de platos, y miraba la vorágine de la cocina con una expresión entre el asombro y el pánico. Jefe, me dijo rascándose la nuca. Esto es complicado. ¿Dónde necesitas fuerza bruta? Señalé la estación receptora. Ahí está, Mike. No levantarás pesas. Organizarás el calor. Frunció el ceño hasta que vio el montón. Mientras la cocina preparaba la comida, el equipo de Mike preparaba el resto. Una montaña de regalos, calcetines gruesos de lana, bufandas forradas de lana, tarjetas de gasolina de $100, café de $50. Mike y otros 2 conductores comenzaron a empacarlos no como donación, sino como ofrenda. Cada artículo colocado con cuidado, como si fueran joyas en una vitrina. No fue caridad.
Fue hospitalidad con un propósito. Mi función no era cocinar. Mi papel era hacerlo fluir. Me quedé en mi puesto central, la tableta ejecutando mi software de logística, mi sede. Maeve se acercó siguiendo mi dedo que señalaba la pantalla. La materia prima entra por el montacargas. Área de almacenamiento alfa. De ahí a las estaciones de preparación. El equipo de De Luca demanda. Pasé el dedo por el mapa digital. Desde la preparación pasa a la línea de cocción, los hornos, los quemadores de inducción. De la fila, los platos pasan a las mesas de distribución. Toqué 2 puntos luminosos. Aquí y aquí. Esta es nuestra última milla. Se sirve a los invitados. Entonces logística inversa, las bandejas sucias regresan por la puerta de servicio, se lavan, se resetean, se repiten. Era un sistema. Una máquina. Si confiamos en el sistema, nadie se ahoga. Y estaba funcionando. La terraza, antes fría y vacía, ahora palpitaba. Un joven, de unos 18 años, estaba abriendo el estuche de un violín cerca de uno de los calentadores. Hijo de uno de los estudiantes de gastronomía. Jackson, el ex guardia de seguridad del puerto que había contratado, se acercó. Alto, delgado, con una autoridad que no necesitaba placa. Miró al chico. ¿Vas a tocar esa cosa? El chico se estremeció. ¿Y sí? Me dijeron que lo trajera. Solo algunas cosas clásicas. Bach, tal vez. Jackson lo miró fijamente durante un largo segundo. Luego, lentamente, una rara sonrisa se dibujó en su rostro. Bien. La voz era áspera, pero no había ironía. Toque estas escalas en voz alta. El sol hará que las tartas se horneen más rápido. Le dio una palmada en el hombro al niño y continuó su camino, revisando los sellos de los cortavientos. El violinista, tras un momento de vacilación, empezó a tocar un arpegio rápido y brillante. Las notas cortaban el aire frío como chispas, mientras el invernadero, ahora cálido y húmedo, albergaba otro tipo de estación. Los 2 hijos de Amelia, que venían directamente del hospital, estaban sentados en una mesa baja. No fueron una molestia. No fueron un detalle. Dave, mi mano derecha, había llenado la mesa con hojas de papel rojas, amarillas y naranjas y docenas de crayones. No era una mesa para niños. Era un rincón de la creación. Observé por un momento cómo la niña, de unos 6 años, escribía cuidadosamente en una hoja de papel, mi madre. Algo en mi pecho crujió como una puerta que se cierra después de estar abierta por mucho tiempo. Volví a la operación. Del lado de la tienda cubierta, un nuevo olor invadió el espacio, luchando contra el viento, sidra de manzana caliente, espesa con canela, clavo y nuez moscada, burbujeando en una olla gigante. Era un aroma tan poderoso, tan primordialmente reconfortante, que atravesaba el olor metálico del acero, el ozono helado de la nieve que se acercaba, la mantequilla dorada para rociar, el romero y el tomillo, la pimienta negra, el profundo aroma de las verduras asadas. Todo estaba mezclado, una burbuja de calor rebelde, 48 pisos sobre una ciudad que aún dormía. Caminé a lo largo de las mesas. Una línea única e ininterrumpida que serpentea a través de la terraza. Sin sección VIP. Sin cabecero. Sin centro. Yo mismo comencé a sacar las tarjetas con los nombres. Uno por cada huésped confirmado. El celular vibró en mi bolsillo. No fue Maeve. No fue De Luca. Era un número bloqueado. Un mensaje. Basta. Estás dando un espectáculo y avergonzando a la familia. Lo leí. Sentí el familiar pinchazo del hielo, la acusación velada, tú eres el problema. Tus acciones son el error. No los que condujeron a ellos. No respondí. No lo bloqueé. Silencié la conversación. Tuve una inspección en 20 minutos. No tenía tiempo para fantasmas. Puse la última tarjeta. Walter, jefe. Maeve apareció a mi lado, pálida, con la tableta temblando en sus manos. Tenemos un problema. Uno de verdad. Habían llegado temprano los inspectores. No. Peor. Ella giró la pantalla hacia mí. Una cadena de correo electrónico del Sindicato Regional de Conductores.
Las 120 plazas confirmadas. Todo contabilizado. Pero el grupo de camioneros de larga distancia en la ruta de Wisconsin, los que habían dicho que se detendrían en la frontera, no se detuvo. Vinieron directamente al centro. Acababan de pasar el puesto de control. 15 personas más. Maeve me miró fijamente con los ojos muy abiertos. El plano de asientos está lleno. Las mesas están puestas. No me queda nada para 15. 15 personas sin lugar. 15 personas que no tenían a dónde ir. 15 personas esperando una silla. Miré la impecable terraza. Para la línea perfecta de mesas. Pensé en el mensaje de mi padre. El día de acción de gracias está lleno. Sonrisa. No. Mi voz era tranquila, casi alegre. Eso no es un problema, Maeve. Me volví hacia ella. Ese es exactamente el punto. Caminé hasta el armario de suministros. Plan B. Este no es el comedor de mi madre. Abrí la puerta con un empujón. No estamos abarrotados. Maeve entendió. Sus ojos brillaron. Calefactores de emergencia. Reserva de mesas. Stock de contingencia abierto. De Luca, que había oído todo, levantó una cuchara de madera del tamaño de un remo hacia mí y su rostro se iluminó con una sonrisa guerrera. Que vengan, Lawson. Su grito resonó sobre el sonido del violín. A un verdadero chef siempre le sobran. Tenemos comida para un ejército. Ejército, se rió Maeve, el sonido estalló como el corcho de un champán. Sí, cocinero. Sí, jefe. Tuvimos 10 minutos. 10 minutos para intensificar la operación. 10 minutos para crear 15 plazas más. Miré hacia la entrada principal. Y los vi venir. El reloj de mi teléfono marcaba las 7:48 de la tarde. La noche apenas comenzaba. 7:05 de la mañana. Los inspectores estaban aquí. Todavía estaba ajustando los últimos 15 asientos con Maeve y Big Mike, dibujando una segunda fila más estrecha de mesas al lado del invernadero, cuando el ascensor social dio su discreta señal. No fue el rugido industrial del montacargas. Era el timbre pulido, casi aristocrático, de la entrada residencial. El trabajo en el porche no se detuvo, pero se hizo más silencioso. El ruido de las cacerolas amainó. El violín vaciló al oír una nota. Todas las cabezas se volvieron. Las puertas de acero cepillado se abrieron para revelarlos, 4 figuras enmarcadas en la entrada, un cuadro perfecto de hostilidad burocrática. Al frente, la presidenta de la Asociación de Vecinos, la señora Davis. Abrigo de cachemir color crema, collar de perlas, un perfume tan caro y helado que parecía absorber el calor del aroma de la sidra caliente. Sostenía su portapapeles como si empuñara un escudo y una daga. Al lado, el abogado del condominio, el señor Thorne, con impecables trajes, un fino maletín de cuero y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Detrás de ellos, el inspector de edificios municipales, cara cansada, portapapeles pesado, y el bombero, más joven y ágil, ya escanea el techo en busca de rociadores. Señora Lawson, la voz de la señora Davis cortó el aire, frágil como el cristal. Son las 7:05 de la mañana. Su equipo de inspección está aquí. Asentí. No me moví hacia él. Les dejé entrar en mi territorio. Buenos días, dijo con calma. Como puede ver, vamos según lo previsto. Esto comenzó con los ojos muy abiertos por un horror genuino al contemplar la escala de la operación, las cocinas de campaña, las monumentales ollas de acero, las filas de mesas que se extendían como un ejército en formación. Esto es completamente inaceptable. Un riesgo de incendio. Un circo. El señor Thorne dio un paso adelante y le puso una mano en el brazo para contenerla. Señora Davis, su voz era seca, quirúrgica. Estamos aquí para la verificación de cumplimiento a las 7 de la mañana, se volvió hacia los inspectores. Señores, procedan. El bombero fue el primero en actuar. Sin ceremonias, se dirigió directamente a la estación del chef de Luca, quien sostenía un pavó de 15 libras como un cetro. El fuego crepitaba bajo la parrilla. ¿Eres el chef?, preguntó el oficial con el bolígrafo en mano.
Soy el encargado de alimentos a cargo, gruñó De Luca, señalando con la pierna del pavó. Extintores, clase K debajo de la mesa de preparación, clase K cerca de la freidora, ABC cada 15 metros, como en el diagrama enviado. Todos etiquetados y certificados anoche. El bombero sacó un extintor al azar. Comprobó el manómetro. La etiqueta. Él asintió. Se acercó al calentador más cercano, sacó la cinta métrica de su cinturón y midió la distancia entre el elemento al rojo vivo y el parabrisas. 24 pulgadas, murmuró para sí mismo. Consultó la tableta. El código requiere 18. Deambuló por todo el perímetro. Revisé cada calentador, inspeccioné el cableado de los asadores eléctricos. Regresó al inspector de construcción. Calentadores conformes. Cableado seguro. Rutas de salida claras y señalizadas. Su presión adecuada, anunció en voz lo suficientemente alta para que todos lo oyeran. Desde la perspectiva del código de incendios, todo está bien. El rostro de la señora Davis se tensó. Primer pasador tirado. Se volvió hacia el inspector de obras con voz sibilante. Mira esto. La gente. Debe haber más de 100. Este balcón no lo soporta. El hombre me miró fijamente. Señora, la denuncia alega sobrecarga estructural. No parpadee. Está abordado en mi presentación, respondí con calma. Página 5, informe de ingeniería original, encargado a Arab Engineering antes de la instalación del invernadero. Le entregué mi tableta, ya abierta en la página correcta. El porche es una losa de hormigón armado con acero clasificada para una carga estática de 100 libras por pie cuadrado. Mi plan operativo, también enviado a su oficina, calcula la carga total, incluido el equipo, la comida y los invitados. Señalé los números. 24,7 libras por pie cuadrado. Menos del 25% de la capacidad. El inspector hizo los cálculos. Miró al suelo, a las mesas, a la pantalla. Devolvió la tableta. Las matemáticas son correctas. No hay violación estructural. La señora Davis estaba temblando ahora. Segundo pasador. Se volvió hacia el señor Thorne, furiosa. Esto es absurdo. No pueden simplemente hacer lo que quieran. ¿Y los estándares? ¿Y nuestros derechos? El abogado se ajustó la corbata. Él no estaba de mi lado. Estaba del lado de las horas facturables y del precedente legal. Él odiaba esa situación tanto como ella. Una demostración técnica admirable, señora Lawson, dijo con voz plana. Los inspectores, sin embargo, son solo una parte. Abrió la maleta. Sacó una sábana solitaria. La Junta mantiene la supervisión de las cuestiones de impacto comunitario. Ya hemos recibido 3 quejas formales por escrito de otros residentes sobre el ruido excesivo e injustificable de este evento. Levantó el papel. Invoco el artículo 12, apartado 1, derecho al disfrute silencioso. Una reunión de este tamaño con música amplificada es una clara violación del toque de queda por ruido del edificio. Fue su jaque mate. Habían abandonado el ámbito objetivo de la ingeniería por el ámbito subjetivo de las molestias. Pensaron que me tenían. Una preocupación razonable, estuve de acuerdo. Y como esperaban, caminé hacia mi consola. Recogí un documento nuevo impreso y sellado por el secretario del condado una hora antes. Esta es la licencia municipal de amplificación de sonido menor, presentada anoche en el ayuntamiento. Otorga una excepción temporal específica para audio sin percusión y de bajo consumo en un evento benéfico. Señalé al violinista, pálido e inmóvil con el arco suspendido. Nuestra música es acústica. El sonido ambiental pasa a través de 8 parlantes de bajos decibelios, todos dirigidos hacia el balcón, no hacia la ciudad. La licencia es válida. Está registrado. Y sonríe, está apegado a la sumisión. Página 16. La ceja del señor Thorne se arqueó. Único signo de emoción. La señora Davis, sin embargo, no tenía ese control. No me importa. Gritó, la palabra resonó en el repentino silencio. De Luca se quedó paralizada, sosteniendo el cepillo de baño. No me importan tus licencias. Continuó, su voz temblaba de furia.
Este es un edificio residencial. No es un comedor de beneficencia. No es una sala de conciertos. Tenemos derecho a la paz. La Junta no aprueba esto. Esta actividad es un uso inadecuado de un espacio comunitario. Y vamos a cerrarlo. Eso fue todo. El argumento final y emocional, aquel para el cual mis 29 páginas de documentación habían sido meticulosamente construidas para detonar. Di un paso adelante. Mi voz fue la única que llenó el porche, baja y aguda como una cuchilla a través del hielo. Interesante elección de palabras, señora Davis. Dejé que el silencio se prolongara. Uso inadecuado. Porque eso fue exactamente lo que nos llevó a la cláusula final. Lo irrevocable. Cláusulas restrictivas. Mi voz cortó el aire como un veredicto. El que convenientemente ignoraste. Artículo 14, sección 1. Me volví directamente hacia el señor Thorne. Él ya lo sabía. Su rostro era de piedra, frío, inmóvil, tallado por la derrota inminente. Estoy seguro de que recordaba muy bien esos términos. No necesitaba repetirlo. Pero lo repetí de todos modos. Es una cláusula rara, continué, cada sílaba un martillo sobre la mesa de negociaciones. Pero poderoso. El derecho al disfrute tranquilo, ironicé, dejé el término en el aire no para anular un uso caritativo. En otras palabras, sin expertos jurídicos, nadie puede invocar la perturbación del orden público como excusa subjetiva y emocional para bloquear un evento sin fines de lucro, debidamente asegurado y en pleno respeto de la ley. Hice una pausa. Este evento. Me retiré a mi escritorio y cogí la última hoja de papel. No lo regalé. Lo sostuve entre mis dedos como un as bajo la manga. Esto, dijo sosteniendo el documento, es una carta de reconocimiento de la Chicago Night Shift Alliance. Una organización registrada 501C3. Confirme que esta cena es su evento oficial de acción de gracias para la comunidad. También confirma, señalé la firma del director ejecutivo, que este porche es el punto central de recolección para su colecta anual de abrigos de invierno. Miré a cada uno de ellos, uno por uno. Esto no es una fiesta. Es un acto caritativo reconocido por la ley. El silencio que siguió fue denso, casi físico. El viento aullaba entre las vigas de metal. El inspector de la ciudad cerró su portapapeles con un clic seco. Intercambió una mirada con el bombero. Este se encogió de hombros como diciendo, no es lo mío. Desde el punto de vista de la ciudad, anunció secamente el inspector, está limpia. Permisos al día. Ninguna violación. La señora Davis se volvió hacia el señor Thorne. Su rostro, antes enrojecido por la furia, ahora estaba pálido y gris. La ira había dado paso a algo peor, el pánico incontrolado de quien ve el suelo derrumbarse bajo sus pies. Haz algo, siseó, las palabras escaparon entre los dientes apretados. Dígales que el consejo no consiente. Todos los ojos se volvieron hacia Thorne. Él era su abogado. El escudo pagó para protegerlos. El hombre que debería tener una salida. Suspiró. Un sonido profundo cargado de años de facturación por horas y noches de insomnio estudiando lagunas que esta vez no existían. Señora Davis, dijo con la voz tensa como plomo, como ya informé al Consejo en la nota que envié ayer a las 23 horas, hizo una pausa deliberadamente, nuestra posición legal es, y siempre ha sido, insostenible. Se volvió hacia mí. Los ojos, detrás de las gafas de montura fina, brillaban con renuente admiración. Artículo 4, apartado 2, citó como saboreando la ironía, el que tan amablemente destacó en su correo electrónico, requiere una infracción comprobada para revocar una aprobación. Hizo un gesto hacia los oficiales. El bombero así lo declara. El inspector lo declara conforme. Su seguro es válido. Tus permisos archivados. Se acomodó una partícula invisible en la manga de su traje, un tic nervioso de quien odia perder. Y su invocación del artículo 14, sección 1, aquí, casi sonrió, la excepción de uso caritativo, dejó la frase en suspenso, legalmente prevalece sobre cualquier objeción subjetiva de la Junta. Cerraron el asedio. No hubo escapatoria. No podemos detenerlo por razones técnicas, concluyó con la precisión quirúrgica de un forense, porque, señora Lawson,
usted ha eliminado todas las causas técnicas. Cumplió con todos los requisitos reglamentarios. Por el rabillo del ojo vi a Maeve. Bajó su celular, su rostro iluminado por la pantalla, dividido por una sonrisa triunfante. Vivir. Para el grupo interno. Cada conductor, cada enfermera, cada voluntario había escuchado la sentencia. La victoria era suya ahora. Thorne asintió, brusco y serio. El evento puede continuar. Debe cerrar a las 10:30, miró su reloj según su permiso. La ciudad realizará una inspección de ruido a las 9:30. Un buen día seco, dirigido a mí y a los oficiales. Con un gesto condujo a los dos funcionarios hacia el ascensor. Parecían casi aliviados. La señora Davis no se movió. Esperó hasta que las puertas del ascensor se cerraron, dejándonos solo a nosotros dos en el balcón. El sonido de los cuchillos cortando, el violín tocando primero vacilante, luego firme, desafiante, llenó el vacío. Su rostro era una máscara de odio helado. «¿Crees que eres inteligente?», susurró, su voz llena de veneno. «¿Crees que ganaste?» Un último espasmo de autoridad, una orden mezquina. «No conviertas esto», señaló la larga mesa, los platos, la gente en este espectáculo de las redes sociales. No la miré. Mis ojos estaban más allá, en el movimiento orquestado del equipo, en el señor de Luca metiendo el primer pavo dorado en el horno eléctrico, en el violinista que ahora tocaba Bach con alegría rebelde. «No tengo ningún interés en las redes sociales, señora Davis», respondí, finalmente volviéndome hacia ella. «Esta noche simplemente haremos que sea familiar». Ella me miró. La boca se abrió, pero no salieron palabras. Se acabaron las reglas. Las amenazas vaciadas. Giró sobre sus talones y apretó el botón del ascensor con un dedo tembloroso. Las puertas se abrieron. Entró. Se cerraron detrás de ella, sellándola en su reflejo de acero pulido. Un segundo de silencio. Entonces. ¿Escucharon a la señora, muchachos?, rugió el señor de Luca, levantando sus manos enguantadas. Tenemos una familia que alimentar. De vuelta al trabajo. El balcón explotó. Gritos, risas, ritmo de golpes de cacerolas. La línea de montaje se reinició a toda velocidad. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje. Madre. Noah nos dijo que la asociación de propietarios enviaría inspectores. Aurora, te lo ruego, detén esto. Estás avergonzando a esta familia. Detente ahora. Leo las palabras. Avergonzar a la familia. No respondí. Silencié el celular, lo puse de nuevo. Tenía que gestionar una cena. A las 18 horas sonó el ascensor social. El zumbido de la cocina, el murmullo del personal, las notas cristalinas del violín, todo se detuvo. No era el ascensor de servicio. Fue la primera llegada. Las puertas se abrieron. Allí estaba un hombre mayor, frágil, con el traje gastado pero impecablemente limpio y un gorro de lana en las manos temblorosas. Miró las luces, el vapor que se elevaba desde los puestos de comida, la mesa interminable. Creo, la voz se apagó. Creo que estoy en el lugar equivocado. Miró la invitación que le había enviado. Ático. Soy Walter. Caminé hacia allí, pasé por la estación de facturación sin siquiera mirar la lista. Walter, sonríe. Estás exactamente en el lugar correcto. Sostuve su brazo con cuidado. Bienvenido a casa. Lo llevé a la primera silla, la más cercana al invernadero, al abrigo del viento. Jackson, mi jefe de seguridad, lo vio, asintió una vez y regresó con una pesada manta de lana. Lo colocó sobre las piernas de Walter. Él miró hacia arriba. Sus ojos, apagados por la edad, de repente brillaron. Gracias, la voz se quebró. Y entonces, como si se rompiera una presa, las puertas del ascensor volvieron a sonar. Uno por uno. No llegaron en una inundación, sino en un arroyo vacilante, como si esperaran una trampa. Dos mujeres todavía vestidas con una bata azul de hospital entraron, exhaustas, con una bandeja cubierta con papel de aluminio. Acabamos de terminar un turno de 12 horas, dijo Amelia, la enfermera nocturna, con la voz áspera por el cansancio. No sabíamos qué traer.
Solo, levantó la bandeja, hicimos brownies. Para los que ayer también se perdieron la cena. Lo colocaron sobre la mesa de postres. No fueron invitados. Eran anfitriones. Luego una pareja de ancianos. El hombre apoyado en un bastón, avanzaba lentamente. No fueron directamente a la comida. Ellos vinieron a mí. Sus ojos recorrieron el porche. Nos enteramos de esto, dijo la mujer en voz baja. Vivimos en el 10º piso. Recibimos el memorando de la Asociación de Propietarios. La mano de su marido temblaba mientras sacaba un pequeño paquete de ropa de su bolsillo. Estábamos indignados. Me entregó el paquete. Lo abrí. Un pañuelo de lino bordado a mano, de un blanco inmaculado. En la esquina, con hilo azul intenso, no había iniciales. Había una frase. A lo invisible. Querían que supiera. Contribuye, dijo la mujer, sus dedos presionando ligeramente mi brazo. Esa silla. Es para los dos. Dos. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, cargadas de algo que no necesitaba explicación. Mi garganta se cerró. No podía hablar. Solo asentí, mis dedos temblaban mientras desdoblaba el pañuelo de lino y lo colocaba sobre el respaldo de la silla de roble tallado. Un regalo. Una señal. Una declaración silenciosa de que allí, en aquel porche helado, habían visto a alguien. Entonces llegaron los conductores. Los 15 que habían huido en el último minuto desde Wisconsin. Ruidoso. Reír. Quitándose la nieve de las botas con un estrépito que sacudió las tablas del suelo. Jefe. Gritó uno de ellos al verme con la voz ronca por las horas al volante. Esto es una locura. Pensamos que íbamos a tomar un sándwich frío en el vestíbulo, no un banquete. Ocuparon las mesas en segundos, sus poderosas voces llenaron el espacio, lleno de vida, de cansancio, de historias que solo el camino conoce. Hablaron de hielo negro cerca de Milwaukee que casi había arrojado un camión a la zanja. Hablaron de los despachadores, de las interminables trasnochadas, Big Mike, mi conductor, hombre, no creerías lo que pasamos. Uno de ellos señaló el rústico panel de madera que habíamos colocado cerca de la entrada. Era un trozo de roble rescatado, sencillo, hermoso, con las palabras, porque estás agradecido, pintado encima. Al lado, montones de lápices y papeles de colores. El hombre de espesa barba y ojos cansados cogió una sábana. Sus dedos, engrosados por los guantes de conducir, luchaban con el lápiz. Escribió algo rápidamente y lo pegó en el panel. Su mensaje fue breve. Agradezco que no voy a comer solo en mi cabaña. En 20 minutos el panel estaba cubierto. Hoja tras hoja, un derroche de naranja, rojo y amarillo cubriendo la madera oscura. El sonido del balcón cambió. Ya no era un acuerdo. Fue una fiesta. De Luca, con un vaso de sidra en mano, dominaba la conversación cerca de la estación de tallado. Contó un chiste terrible, algo sobre un pavo y un camarero. Fue tan malo que dolió. Y sin embargo toda la mesa, conductores, enfermeras, guardias de seguridad, estalló en carcajadas, un sonido salvaje y genuino que rebotó en las paredes de vidrio del invernadero y se perdió en la noche de Chicago. Era el tipo de risa que solo surge cuando estás cálido, saciado y seguro. El joven violinista, al notar el cambio, terminó su pieza solemne. Dudó, miró a la multitud que reía y una pequeña sonrisa asomó a sus labios. El ritmo cambió. Y luego empezó a tocar los primeros acordes de una vieja canción popular. Alguien articuló la letra. Entonces una de las enfermeras mayores empezó a cantar con voz tímida. Casi el cielo, Virginia Occidental. Walter, desde su lugar cerca del invernadero, se unió a ella, con voz fina pero clara. Montañas Blue Ridge, ríos Shenandoah. En el segundo coro cantó todo el balcón. 150 voces, enfermeras, conductores, chefs, guardias de seguridad, estudiantes, llévenme a casa, caminos rurales. Nadie lo filmó. Nadie sacó su celular. Simplemente cantamos. Cantamos al horizonte de Chicago, un coro desafiante, alegre, ridículo en su pureza. Vi a Jackson, el ex guardia del puerto, alejarse discretamente de su puesto. Se dirigió a la estación de sidrería, donde la olla hervía. Pero todo salió bien.
Se dirigió al segundo mostrador, que Maeve había preparado para los niños. El de la mezcla de chocolate caliente y los malvaviscos. Sus enormes manos, las mismas que había visto revisando cerraduras y probando cortavientos, con desproporcionado cuidado, vertían agua caliente en una taza. Revuelve hasta que la mezcla se disuelva por completo. Añadió 3 malvaviscos. Llevó a la hija de 6 años de Amelia, sentada en el rincón del salón. La niña observó la multitud, demasiado pequeña para el mundo que la rodeaba. Aquí tienes, jefa, murmuró Jackson, entregándole el vaso. Necesitas mantenerte abrigado. Sostuvo la bebida con ambas manos, su rostro iluminado por las luces de colores. Antes había pegado su propia hoja al tablero de gratitud. Lo había leído cuando pasé por allí. Letras de crayón grandes y torpes. Gracias porque alguien se acuerde de mí. Caminé a través de la larga fila de mesas ininterrumpida, fluida. Mi trabajo estaba hecho. El sistema funcionó. Cogí una jarra de sidra y comencé a llenar los vasos. Ajusté una hilera de luces que se había desprendido de una viga. Yo era solo el anfitrión. Vi a Walter contándole una historia a un estudiante de medicina. Vi a Big Mike mostrando fotografías de sus hijos a la pareja de ancianos. A Luca y Amelia chocan esos 5 por una rebanada de pavó perfectamente cortada. Mis ojos ardieron. Parpadeé con fuerza. Y el aire frío de la noche secó las lágrimas antes de que cayeran. No estaba triste. Fue optimizado. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Una intrusión mecánica y helada. Me sacó del momento. Miré la pantalla, mensaje de un número anónimo bloqueado. ¡Qué actuación! Debes estar muy orgulloso de tu pequeño acto. Actuación. Espectáculo. Las viejas acusaciones. La narrativa habitual. Yo no era real. Fue solo un acto. Eliminé el mensaje. Era solo ruido. No le dejaría traspasar el perímetro. Devolví mi celular. Volvió a vibrar. Esta vez fue Noé. Mi hermano, el diplomático. No fue un mensaje de texto. Era una foto. Lo abrí. La pantalla se iluminó con la cálida luz dorada del comedor de mis padres. La mesa de caoba pulida. Los buenos cristales. Mi padre, Richard, a la cabeza sirviendo vino. Mi madre, Beth, sonriendo. Y Sloan. Mi hermana. En el centro. Flanqueada por 2 hombres con trajes caros, socios de su firma. Todos levantaron sus copas. El título de Noah era simple. Solo familia. Me acerqué. No pude evitarlo. Conté los lugares. Allí, entre Sloan y uno de los socios, había un espacio. Una silla vacía. El vaso de agua lleno. Los cubiertos brillantes. La servilleta doblada. No me habían excluido. No me habían reemplazado. Simplemente se habían olvidado de contar. En su esfuerzo por sanar la familia perfecta y completa, habían creado su propia silla vacía. La mesa estaba llena. Pero no estaba completo. Empecé a reír. Una risa tranquila y penetrante. Lo mismo que se me había escapado cuando recibí el mensaje de mi padre. Jefe. La voz de Maeve me hizo saltar. Su rostro estaba serio. Noticias locales, Canal 5. Retomó la historia. No fue para nosotros. Provenía del portal público del edificio. La lucha de la Asociación de Propietarios. Lo llaman la pelea filantrópica de Penthouse. Quieren venir después de las 8 de la tarde. Quieren una entrevista. Miré la foto en mi teléfono. La silla vacía. Luego a mis escritorios. Lleno de vida. No, respondí con voz firme. Sin entrevistas. No hay micrófono en mi cara ni en la cara de ningún invitado. Pero, jefe, ¿la prensa? Diles, ordené, que si quieren enviar un equipo después de las 21 horas, pueden filmar el servicio. Pueden filmarnos empacando las obras para los refugios. Puedes filmar la campaña de abrigos. Pero no lo convertirán en un espectáculo. Maeve asintió.
¿Entendiste? Solo el trabajo. No el drama. Exactamente. Se giró para irse cuando un crujido agudo resonó en la estación de la cocina. Un destello azul explotó en el panel de la parrilla eléctrica. La pantalla digital se apagó. El horno estaba muerto. El porche volvió a quedar en silencio. De Luca, que sostenía dos enormes bandejas de patatas, ni siquiera parpadeó. Miró el horno inerte y luego a su equipo. Se calló. Rugió. Bahía, tomó. Enciende el depósito ahora. Mover. Aquí hay 2 pavos fríos. Necesitamos. No estoy aquí para hacer declaraciones. Estoy aquí para servir la cena. El periodista vaciló, claramente desarmado por la negativa. Su camarógrafo, sin embargo, ya estaba filmando, no a mí sino a la mesa. La mesa larga e interminable, ahora cubierta con platos medio vacíos, botellas de vino abiertas, manos entrelazadas sobre manteles de lino improvisados. Capturó el momento en que Walter, el mayor, levantó su vaso de sidra hacia Jackson, quien respondió asintiendo con la cabeza, con los ojos brillando bajo las luces intermitentes. Capturó a Amelia, la enfermera, riéndose mientras su pequeña hija intentaba equilibrar un trozo de pastel en su tenedor, con las mejillas untadas de azúcar. Capturó a la señora Petrova y sí, había regresado, ahora sentada junto al guardia de seguridad Carlos, ambos con los platos llenos, ella cortando metódicamente un trozo de pavo como si estuviera firmando un decreto. El periodista volvió a intentarlo, esta vez con un tono más suave. Pero la gente quiere saber. Esto de aquí, señaló hacia el balcón, hacia las risas, hacia el vapor que se elevaba de las tazas de chocolate caliente, es diferente a todo lo que estamos acostumbrados a ver. Especialmente viniendo de ti. Me volví hacia ella, lentamente. No había ira en mis ojos. Solo una calma ardiente como brasas bajo las cenizas. Especialmente de mí. Ella dio un paso atrás instintivamente. Porque todos lo sabían. Todo el mundo sabía lo que representaba la familia Lawson, cenas con menús impresos en láminas de oro e invitaciones enviadas por mensajero, donde sentarse a la mesa era moneda de cambio. Donde sentarse significaba firmar un contrato, refrendar un legado, tragar en silencio todo lo que te servía. Esto, señalé a la mesa, a las sillas de metal que crujían bajo el peso de los cuerpos cansados, a las manos que pasaban los platos sin pedir nada a cambio, no se trata de mí. Nunca lo fue. La cámara continuó grabando. La reportera abrió la boca, pero no hubo tiempo para más preguntas. Porque fue entonces cuando el viento volvió a aullar, esta vez más fuerte, y las luces de la ciudad de abajo parpadearon como si estuvieran guiñando un ojo. Alguien, tal vez Takekobai, gritó desde la cocina. Ya llegó. De Luca salió con una bandeja que parecía doblar su cuerpo por la mitad. Encima, dorado y humeante, estaba el pavo que había sido rescatado del horno agonizante. La piel crujió. El olor se elevó como una promesa. Ahora sí, gruñó arrojando la bandeja sobre la mesa con un estrépito que hizo temblar los cubiertos. Esta es la cena. Y así, bajo la nieve que caía a ráfagas, con el viento golpeando las lonas como si quisiera entrar, con la música ahora un murmullo que vibraba en los huesos, comimos. No como una actuación. No como una tregua. Como personas que por primera vez en mucho tiempo tenían hambre, no solo de comida, sino de lo que sucede cuando miras a tu alrededor y encuentras a alguien mirando hacia atrás. Alguien que también sepa lo que es ser el último en ser invitado. O el primero en ser olvidado. A las 9:37 de la mañana, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un número desconocido. Un breve mensaje. Vi el informe. La puerta trasera de la panadería está abierta hasta medianoche. Hay sobras. Y sillas. No pregunté quién era. No importó. Porque por una vez tuve algo mejor que una respuesta. Había una mesa llena. No se trataba de mí. No se trataba de una pelea familiar. Se trataba de ellos. La periodista se cruzó de brazos, frustrada. Entonces, ¿de qué se trata? Exigió como si el mundo necesitara una justificación para existir sin su guión. Señalé la mesa. Por las manos que la rodeaban, por los vasos que brillaban a la luz de las velas, por las sonrisas que no pedían permiso para ser reales. ¿Quieres una historia?
Lo reté. Pregúntales. Pero déjame fuera de esto. Le di la espalda. La dejé ahí con su micrófono inútil y la cámara ya girando para capturar lo que realmente importaba. Ella dudó. Pero él era profesional. Un segundo después el camarógrafo ajustó el enfoque. Luces. Ángulo. Acción. La invasiva luz blanca del televisor se encendió, cortando la penumbra de la terraza como una cuchilla. Y fue en ese preciso momento que Walter se levantó. Sostenía un vaso de sidra casera, le temblaba la mano, pero su voz era firme como un juramento. Disculpe, dijo golpeando la cuchara contra el cristal. La terraza quedó en silencio. Incluso el viento pareció contener la respiración. La cámara tomó una panorámica. La luz se lo tragó. Walter parpadeó sorprendido, pero no retrocedió. Mi nombre es Walter, comenzó con la voz ronca por la emoción. Muero en el 8º piso. Mi esposa, Eleanor. Hizo una pausa y tragó algo que no era sidra. Hace 6 años que se fue. Me encantó el día de Acción de Gracias. Siempre tenía un plato extra en la mesa. Los dedos apretaron el cristal. Dijo que siempre había lugar. Esta es la primera vez que no estoy sola desde que ella se fue. Miró hacia abajo como si las palabras pesaran demasiado. Me quedé en mi apartamento. Vi la televisión. Pensé, eso es todo. Solo yo por el resto de los días. Luego miró hacia arriba y me encontró. Hasta que recibí esa invitación. Sube aquí. Miedo. El dedo tembloroso señaló en mi dirección. ¿Y esta joven? La luz de la cámara me impactó de lleno. Cerré los ojos, cegado por el resplandor. Ella simplemente dijo, bienvenido a casa. Esta noche me vieron. La voz se quebró. Yo no era invisible. Levantó el vaso y sus ojos brillaron. Por Leonor. Para aquellos que se sienten olvidados. Y junto a esta mesa, la voz falló, pero el gesto no, la mesa que nos encontró. La terraza explotó. No fue un aplauso cortés. Fue un rugido. Pies golpeando el suelo, gritos, silbidos. Enfermeras, conductores, estudiantes, todos de pie con los vasos en alto y las lágrimas fluyendo sin vergüenza. La cámara no abandonó a Walter. Capturó cada lágrima, cada sonrisa, cada mano que se acercó para tocar la suya. La periodista olvidó su micrófono. Olvidé las preguntas. Simplemente miré porque ese momento crudo, ese hombre destrozado y completo al mismo tiempo, era la materia prima para historias que valía la pena contar. A las 22 horas, la declaración de Walter abrió el periódico. Incluso antes de que terminara la noticia, el vídeo ya estaba corriendo como loco en Internet. ¿Quién es ese Walter?, preguntaron en los comentarios. Lo he visto en el ascensor. Nunca sonríe. Él está sonriendo ahora. Olvídese de la asociación de propietarios. Olvídate del ático. Chicago tiene un lugar. Siempre hay una silla. El hashtag #uma cadeira para todos ya no es local. Se volvió nacional. Se convirtió en un grito. Mi teléfono vibró en el mostrador. No necesitaba mirar. Sabía que no era mi madre. Era Mabe a mi lado, celular en mano, voz como un bloque de hielo. Jefe. Necesitas ver esto. La pantalla mostraba Instagram. Mi hermana Sloan. Una selfie impecable en el comedor de mis padres, vaso de cristal en mano, sonrisa perfecta, de esas que cortan como el cristal. Al fondo, la madera pulida de la silla vacía. Y el pie de foto superpuesto. Es triste cuando algunas personas convierten todo en un espectáculo. Desesperado por llamar la atención, utilizando la bondad como arma. Drama de la reina. Leo las palabras. Usar la bondad como arma. Mabe apretó los dientes. Jefe. Filtramos las huellas. Se filtra el mensaje de tu padre. Se filtra la foto solo familiar. La enterramos en 5 minutos. Miré el rostro impecable de Sloan en la pantalla. Luego a la terraza. Walter se rió con el señor de Luca, las profundas arrugas parecían surcos de una vida bien vivida.
La hija de 6 años de Amelia dormía envuelta en una manta de lana en el regazo de su madre, con sus rizos oscuros pegados a su mejilla. Cerré mi celular. No. Jefe. Que hable la mesa. Señalé la terraza donde las voces se mezclaban con el sonido de vasos chocando. Ella ya lo está diciendo todo. Mabe abrió la boca, pero no insistió. La fiesta empezó a dispersarse, tan suave como la nieve que caía afuera. El violinista se quedó con el instrumento. Eran las 9:30. Mi teléfono sonó. No fue una vibración. Era un timbre fuerte, claro e insistente, olvidé silenciarlo para llamadas reales. Número desconocido. Código de área local. Respondido. Lawson. Silencio. Luego el sonido amortiguado de un televisor de fondo. Y luego una voz clara, aguda como el cristal, una voz que no había escuchado en casi un año. Aurora. Soy tu abuela, Marta. Estaba viendo el noticiero del 10. Apaga esa televisión y dime exactamente qué hicieron esos idiotas de la asociación de propietarios. Un descanso. Y luego cuéntame qué dijo tu madre. No esperé una respuesta. Estoy llamando a un coche. Mi abuela no preguntó. Ordenado. Estoy viendo a Walter en la televisión ahora mismo, la voz era una espada. Está mejor que en los últimos años. Otra pausa. Deja de hablar. Acabo de llamar a la casa. Beth y Richard no están allí. Sloan no contesta el teléfono. El tono se congeló. Después de esa patética publicación en Instagram, imagino que están en camino de manejar la situación. Estoy en lo cierto. Tragué fuerte. Eso creo, abuela. Por supuesto que lo soy. Ella rió secamente. Son predecibles. Escuché el sonido de teclas siendo presionadas. Acabo de llamar al servicio de mi coche. Estaré allí en 20 minutos. No dejes ir a nadie. Abuela, es tarde. Está nevando. Aurora, el nombre sonó como un disparo. Tengo 82 años, no estoy hecho de azúcar. Enseñé Derecho Constitucional durante 40 años. No le tengo miedo a la nieve ni a una asociación de vecinos histérica. Y más bajo, más peligroso, y ciertamente no le tengo miedo a tu madre. Silencio. Y no voy a tomar un Uber. La voz adquirió un tono acerado. Quiero a Lincoln. El largo. Me gusta cuando hacen ruido cuando llegan. Nos vemos en 20. Apagado. Mantuve mi teléfono celular en mi mano, la señal de llamada finalizada resonó en el aire. El partido entró en su fase final, caliente y desmoronándose lentamente. El equipo de televisión, electrizado por el brindis de Walter y mi negativa a hacer comentarios, empaquetó su equipo cerca del ascensor. El material que era solo relleno se había convertido en el titular. El señor De Luca y sus estudiantes desmantelaron la cocina y empacaron montañas de comida en bandejas de aluminio para el refugio. May y el equipo de Host Plus organizaron la colecta de abrigos, ahora una pila monumental de cardigans y parcas donados cerca de la puerta. La música se había detenido. La terraza respiraba en voz baja, entre murmullos de satisfacción y risas ahogadas. 9:30. Los inspectores del ayuntamiento midieron los decibeles, todos dentro de los límites permitidos, y se marcharon. Habíamos ganado. El evento fue un éxito. Pero a las 9:42, sonó el intercomunicador de la consola. Era Carlos el portero. La voz, aguda, llena de pánico. Señorita Lawson. Señorita Lawson, tenemos un problema. Una enorme limusina negra acaba de detenerse en la entrada. Está bloqueando toda la calle. Está frente al Bentley del señor Henderson. Sonrisa. Está bien, Carlos. Ella es mi invitada. Envíala arriba. ¿Ella? La voz de Carlos subió una octava. Pero. Sí. Su. El aire en el balcón se congeló. No por el viento que soplaba desde el río, ni por la temperatura que bajó durante la noche, sino por la autoridad absoluta que irradiaba mi abuela. Ella no necesitaba gritar. No hubo necesidad de hacer ningún gesto.
Todo lo que tenía que hacer era existir y el mundo que lo rodeaba se doblaría o se rompería. Esta mesa, repitió golpeando el suelo con su bastón con un sonido seco, como el de un juez dando orden, no es una actuación. Es una invitación. Sus ojos, fríos y precisos como hojas de acero, recorrieron al grupo, mi madre, con las manos temblorosas, mi padre, con la mandíbula tan apretada que parecía a punto de romperse, Sloan, dedos blancos alrededor de su teléfono celular, como si pudiera aplastar la realidad con un toque. Confundiste exclusión con poder. Y este es el resultado, señaló a las cámaras, a los invitados inmóviles, a Walter, que por primera vez en su vida parecía haberse tragado su propia lengua. Mi madre volvió a intentarlo con un hilo de desesperación en la voz. Mamá, por favor, no hagas esto. Aquí no. No así. Marta se volvió hacia ella, lenta y deliberadamente, como un depredador dando el golpe final. Aquí no. Su risa era un sonido agudo y sin humor. ¿Dónde entonces, Beth? Para la cena del domingo, cuando serviste las sobras de una reunión de negocios y la llamaste cena familiar. O aquella Navidad en la que a Sloan se le olvidó invitarme porque el chef solo hacía platos sin gluten y yo, con 78 años, todavía me atrevía a masticar pan. Ella negó con la cabeza, el desdén goteaba de cada sílaba. Convirtiste a esta familia en una corporación. Reuniones programadas. Asientos negociados. Lealtad condicional. Su mirada se posó en mí y por primera vez vi algo más allá de la furia, un orgullo oscuro, casi doloroso. Aurora entendió lo que tú olvidaste. Una mesa no es un activo. Es un juramento. Sloan dio un paso adelante y sus talones golpearon el mármol como martillos. Estás siendo manipulado. Su dedo me señaló, temblando de ira. Ella preparó todo esto. Las cámaras, los invitados, los asterisco. Cállate, niña. La voz de Marta no subió de volumen, pero Sloan retrocedió como si le hubieran abofeteado. No tienes mesa. Tienes una lista de contactos. Se volvió hacia los demás, su bastón trazó un arco en el aire. Todos ustedes. Sus ojos se detuvieron en Diluca, quien tragó, a Maeve, que por primera vez parecía avergonzada, a Walter, cuya sonrisa profesional se había convertido en una mueca de pánico. Viste una oportunidad y corriste a cerrar la puerta detrás de ti. Pero tropezaron con una verdad incómoda, hizo una pausa, dejando que el silencio hiciera su trabajo, las puertas más fuertes se abren hacia afuera. El documento en sus manos tembló levemente no por debilidad, sino por el peso de lo que representaba. Me lo tendió y cuando nuestros dedos se tocaron, sentí el frío metal del anillo que había usado durante décadas, el mismo que le había regalado mi abuelo, el mismo que nunca se había quitado, ni siquiera cuando lo enterró. Aquí. Su voz ahora era solo para mí, un susurro áspero. Intentarán convencerte de que ganaste una guerra. No ganó. Sus ojos, dos pozos de hielo, captaron los míos. Acabas de demostrar que la mesa existe. Ahora tienes que sentarte en él. Cada día. Dio un paso atrás, su bastón golpeando el suelo como un reloj que marca el final de una era. Y recuerda, quien hereda una silla no hereda el derecho de expulsar a otras. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Incluso las cámaras dejaron de sonar. Incluso el viento parecía contener la respiración. Entonces Marta Larsen, mi abuela, la matriarca, la mujer que había construido y destruido imperios antes del desayuno, se volvió hacia la familia que ella misma había ayudado a crear. Y sonrió. No fue una sonrisa amable. No fue una sonrisa de victoria. Era la sonrisa de alguien que finalmente había terminado de contar el chiste. Y el mundo entero era el público. Todavía de pie allí fracturado, expuesto, desnudo bajo el peso de sus propias palabras. Mi padre era una estatua de piedra. Tenía la mandíbula apretada y los nudillos blancos como las servilletas que nunca usábamos. Él no me miró. No miré a nadie. Se limitó a mirar al vacío como si pudiera, por pura fuerza de voluntad, deshacer los últimos 20 minutos. A mi madre, Beth, le temblaban las manos con tanta violencia que tuvo que cruzarlas contra su pecho, como si intentara mantener sus propios órganos en su lugar. Sus ojos, cuando finalmente se volvieron hacia mí, no eran de ira. Se trataba de algo mucho peor, el reconocimiento. Ella lo sabía.
Ella siempre lo supo. Y ahora todo el mundo lo supo junto. Sloan, Sloan, mi hermana, la estratega, la reina de las apariencias, se estaba desmoronando en cámara lenta. Su rostro, tan meticulosamente tallado en desdén, se agrietó como porcelana fina. Los labios entreabiertos, los ojos húmedos no por lágrimas, sino por algo más primario, miedo. No el miedo a perder. El miedo a ser descubierto. Se volvió hacia Noah, nuestro hermano, el traidor silencioso, y su voz salió como un gruñido herido. Tú. Noah no retrocedió. No se disculpó. Se limitó a sacudir la cabeza una vez, como diciendo, basta. Lo sabías, siseó con las uñas clavándose en las palmas. Te fuiste. Estoy cansado, Sloan, respondió Noah, y su voz era como papel de lija. Estoy cansado de mentir por ti. Estoy cansado de ser el buen hijo mientras tú le clavas el cuchillo en la espalda a todos. Me miró por primera vez en años, sin odio. Simplemente cansado. Aurora se merecía esto. La abuela se lo merecía. Merecía no tener que elegir entre la familia y mi propia conciencia. El silencio que siguió fue el sonido de un imperio que se desmoronaba. Entonces, como un solo organismo, los invitados, los que habían sido invitados, los que habían sido elegidos, comenzaron a moverse. No en aplausos. No en celebración. En un murmullo colectivo como el mar ante la tormenta. Walter, el antiguo socio de mi padre, tosió en su puño, evitando las miradas de todos. El señor De Luca, nuestro chef improvisado, se secó las manos en el delantal y saludó al personal de cocina con un solo gesto, sigan. Las cámaras seguían grabando, ansiosas, hambrientas, capturando cada segundo de esta disolución en tiempo real. Y en medio de todo, mi abuela. Martha Larsen ya no sonrió. Respiró como si el aire fuera algo que hubiera recuperado después de años de ahogarse. Sus ojos, esos ojos que habían visto guerras, crisis, traiciones y triunfos, estaban puestos en mí. Solo en mí. Aurora, dijo, y su voz era aterciopelada pero no suave. Era la voz de una espada desenvainada. No acabas de ganar esta mesa. Extendió la mano, no para tocar, sino para indicar, a la terraza, a la gente, a las cámaras, al mundo que ahora nos observaba. Tú ganas el siguiente. Y entonces, como si fuera la señal que todos estaban esperando, el primer invitado, una mujer que reconocí como directora de una ONG local, se levantó. Su vestido no era de diseñador. Sus zapatos no eran italianos. Pero su apretón de manos, cuando me tendió la mano, fue firme. Gracias, dijo simplemente. Junto a la mesa. A través del espacio. Por coraje. Uno a uno fueron llegando. No como caridad. No como lástima. Como aliados. Y cuando la última luz de la tarde pintó de oro la terraza, cuando el olor a comida caliente y la risa genuina finalmente reemplazaron al sombrero de fieltro de la traición, supe una cosa. Esta no fue una victoria. Fue un comienzo. Estaban allí, derrotados. Expuesto. Varado en mi territorio. Sloan miró fijamente a Noah, su rostro era una máscara de traición. Mi padre miró al suelo con las manos hundidas en los bolsillos del abrigo italiano que nunca había servido como armadura. Mi madre lloraba, no las lágrimas elegantes de una anfitriona desconsolada, sino sollozos feos e incontrolados, como si el mundo entero se hubiera desmoronado y ella finalmente ya no supiera cómo pretender sostenerlo. Fue el señor De Luca quien rompió el hechizo. Lo observaba todo desde la cocina, espectador sombrío y satisfecho. Ahora ha avanzado. Empujó un carrito de acero inoxidable hasta el centro de la terraza, justo entre mi familia y los invitados. Encima 10 pasteles humeantes, manzana, calabaza, nuez, que apestaban a canela y azúcar quemada, un acto de guerra disfrazado de paz. El aire helado pareció espesarse. Sloan encontró su voz. No fue un grito. Fue un silbido. Tú. Planeaste todo. Las cámaras, las huellas, el testamento. Esto no fue una revelación. Fue una ejecución. Una trampa. Antes de que pudiera responder, Noah dio un paso adelante. El diplomático. El hombre que siempre permaneció en la sombra, mediando, suavizando. Ya no estaba en las sombras.
Su mano descansaba sobre el brazo de Sloan y su voz, aunque baja, llevaba el peso de una decisión irrevocable. Hermana, dijo y la palabra sonó como un cuchillo. Detener. Simplemente deja de hablar y escucha. Por una vez en tu vida, solo escucha. Sloan retrocedió como si la hubiera abofeteado. Tu aliado. Tu refugio seguro. Acababa de elegir bando. Y no era de ella. Él permaneció en silencio. Pasé junto a ellos sin mirarlos. Ya no quería ver sus caras. Caminé hasta la cabecera de la mesa, hacia mi silla, la silla de roble tallado donde los dedos de mi abuela habían grabado palabras décadas atrás. Toqué las letras con las yemas de mis dedos. Ya no necesito un asiento en tu mesa, dije. Mi voz no tembló. La ira desapareció y fue reemplazada por algo más peligroso, una claridad cortante. No necesito tu aprobación. No necesito tu permiso. No estoy pidiendo nada. Me volví de espaldas a la silla, y los enfrenté. Solo necesito que dejes de robar los lugares de otras personas. Mi abuela vino para quedarse a mi lado. Su viejo guante de cuero descansaba en el respaldo de la silla, al lado de mi mano. Sus ojos recorrieron a los invitados, luego la cámara, que seguía grabando, silenciosa y respetuosa. Leyó las palabras talladas en la madera. De entre la pequeña multitud, se elevó una voz. Walter. Estaba de pie sosteniendo una taza de café vacía, con los nudillos blancos por el agarre. Miró a mi abuela y luego a mí. Esta noche, dijo y su voz, aunque baja, cortó el silencio como una espada, esta noche existí. La luz de la cámara, que hasta entonces había enfocado a mi familia, se giró hacia él. Mi madre emitió un sonido ahogado, entre un sollozo y un aullido. Parecía perdida. Un niño. Yo no quería que fuera así, tartamudeó. Solo tenía miedo de que fuera desordenado. Desordenado. La excusa definitiva, patética y perfecta. El miedo a las molestias. El miedo a la emoción. El miedo a todo lo que no fuera limpio, sencillo, controlado. Mi abuela miró a su hija. No había ira en su rostro. Solo una tristeza profunda, antigua, como el fondo de un pozo sin luz. Desordenada, Beth, dijo en voz baja, es mejor que vacía. Mi madre no tuvo respuesta. Simplemente se vino abajo como un castillo de naipes bajo una ráfaga de viento. Observé a mi familia, el abogado estrella, en silencio. El poderoso ejecutivo mirándose los zapatos. La anfitriona perfecta, reducida a lágrimas. Respiré profundamente. El aire gélido ardía, pero mis pulmones nunca se habían sentido tan ligeros. Les di la espalda. Me volví hacia mi familia, Walter, la hija dormida de Amelia en brazos, Big Mike con sus manos callosas apoyadas sobre la mesa, Maeve con los ojos brillantes, el señor de Luca con su cuchillo de servir levantado como un cetro. La cena continúa, anuncié. Y fue como si se hubiera dado el pistoletazo de salida. El señor de Luca enterró la hoja plateada en el centro del pastel de calabaza. El sonido, un golpe seco, fue definitivo y satisfactorio. El joven violinista, que observaba todo en silencio, se llevó el instrumento a la barbilla. No toqué una canción. Simplemente arrastró el arco por las cuerdas, extrayendo una única, larga y cristalina nota que flotaba en el aire helado. Fue el sonido de una cerradura que finalmente giraba. Era el sonido de un alfiler, después de años, al ser arrancado. La nota aún vibraba cuando el sonido del cuchillo cortando la corteza rompió el hechizo. Mi familia permaneció allí, una isla helada de disfunción. El resto de nosotros, conductores, enfermeras, Walter, De Luca, Maeve, mi abuela, nos reunimos alrededor de la larga mesa. La nieve empezó a caer pesadamente, ya no los duros granos de antes, sino copos gruesos, lentos y cinematográficos. Se reunieron en el techo de cristal de arriba, desdibujando las estrellas nítidas, convirtiendo las luces de la ciudad, 48 pisos más abajo, en un brillo cálido y difuso. La terraza se convirtió en una bola de nieve, un mundo suspendido, aislado del ruido de abajo, aislado del pasado. Marta avanzó hacia el espacio entre las mesas. Miró al joven violinista, que todavía sostenía el arco y la observaba con reverencia. Joven, dijo con voz suave pero firme, ¿me prestas tu micrófono? Ese pequeño atrapado en el estrado.
Quitó el pequeño condensador y se lo entregó. Marta lo sostuvo y sus dedos enguantados se cerraron alrededor del objeto. Tomó un vaso de sidra caliente. No le pegó con la cuchara. No era necesario. Toda la terraza ya estaba en silencio, esperando. El único sonido era el leve zumbido de la calefacción y el susurro colectivo de la nieve en el techo. Ella miró a mi familia primero. No había ira en su mirada. Hubo evaluación. Precisión quirúrgica. Examinó a Richard, su yerno, que todavía no podía mirarla. Era solo un hombre con un abrigo caro, mirando al suelo. Miró a Sloan, vibrando con muda e impotente furia. Finalmente se detuvo en Beth, su hija, destrozada, llorando en silencio con el maquillaje destrozado y su Navidad perfecta reducida a cenizas. Entonces Marta se volvió hacia nosotros. Para Walter. Para el gran Mike. Para la pareja de ancianos del 10º piso. A la cámara, que seguía grabando por respeto. Esta noche su voz, lo suficientemente amplificada, tenía el peso de un veredicto, fue una lección de arquitectura. Aprendimos que algunas mesas están construidas para ser fortalezas. Están hechos para excluir. Están pulidos, fríos y al final, vacíos. Sus ojos se encontraron con los míos. Y luego prosiguió: aprendimos que algunas mesas están construidas para ser puentes. Están hechos para incluir. Son largos, calientes y sobre todo, llenos. Se volvió hacia los ascensores, como si hablara no solo a la terraza, sino a todo el edificio. A la ciudad. Con la precisión jurídica que nunca la abandonó, anunció. Como nuevo accionista del fondo de administración de este edificio, informo a los residentes y a los miembros restantes de la junta directiva, la Fundación Marta y Arthur Parker está, con efecto inmediato, comprometiendo una subvención completa de 10 años para financiar Penthouse Lontable como un evento anual de acción de gracias para la ciudad de Chicago. Un suspiro colectivo. Luego un aplauso atónito, iniciado por De Luca y Walter, se extendió como una ola. Marta levantó su mano enguantada pidiendo silencio. Aún no estaba terminado. Además, dijo, y sus ojos encontraron a Sloan entre la multitud, que parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, como ya le informé a mi familia antes. Su voz no flaqueó. Mi testamento ya ha sido cambiado. Y los estatutos de la fundación han sido actualizados irrevocablemente a partir de esta tarde. Esta vez no necesitó consultar el periódico. Las palabras estaban grabadas en su pecho como un juramento. Las reglas son simples, dijo, y cada sílaba sonó como un martillo sobre acero. Quien utilice su silla como arma, perderá su silla. Quien usa su silla para invitar a otro. Una sonrisa, breve y aguda como una espada, curvó sus labios. Ganará toda la mesa. Los dedos de Sloan se clavaron en la correa de su bolso de diseñador, el cuero gimió bajo la presión. Estaba inmóvil, derrotada por una cláusula que no podía refutar, ni con la lógica, ni con el dinero, ni con el apellido que llevaba como un escudo perforado. Mis ojos encontraron a Noah. Se quedó a un lado, junto al invernadero de cristal, donde las orquídeas temblaban con el viento que se filtraba por las rendijas. Sus ojos se encontraron con los míos y luego, un único y lento movimiento de cabeza. El diplomático había abandonado su cargo. Se había tomado una decisión. No miré a las cámaras. No miré a mis padres. Mis ojos se detuvieron en la única silla vacía, la que había tallado con mis propias manos. Me acerqué y pasé los dedos por los profundos surcos de las palabras talladas. La madera estaba fría pero sólida. Ya no me dolió. Era como una cicatriz que, después de años, finalmente había dejado de arder, ahora era parte de la estructura. Levanté mi propia copa. Me volví hacia mis invitados. Para mi familia. Para aquellos que alguna vez estuvieron afuera de la puerta, con las manos vacías y los ojos bajos, mi voz atravesó el aire helado, clara como una campana. A partir de hoy esta puerta está abierta. Salud. Gritó Walter con la voz quebrada por la emoción, y levantó su copa. Un coro de vítores resonó entre los conductores, las enfermeras, los estudiantes, las pequeñas luces de hadas que se reflejaban en los ojos húmedos de la pareja de ancianos en el 10º piso. Empezaron a aplaudir. No fueron los aplausos ensordecedores que habían sido antes.
Era un ritmo rítmico y profundo, una validación que venía de las entrañas, y esa pareja, eran de la asociación de propietarios, eran la asociación de propietarios y estaban aplaudiendo. Era tarde, pero era real. Mi padre, Richard, finalmente levantó la vista. Dio un paso adelante con la boca entreabierta, en un último esfuerzo desesperado por recuperar el control de la narración. Aurora, su voz era ronca, quebrada. Nosotros, yo solo, asterisco. Nadie esperó. A nadie le importaba lo que tuviera que decir. El joven violinista, atento a la señal, levantó su arco y empezó a tocar. No fue Bach. No era una canción popular. Fue una pieza amplia, desafiante y hermosa, rebosante de alegría y liberación. La música aumentó, llenando el porche, tragándose las palabras de mi padre. Los arrastra como la marea borra las huellas en la arena. El señor de Luca, riendo, tomó una cuchara y comenzó a golpear el vaso de agua. Tintinar. 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 Un ritmo contagioso, un ritmo de celebración. El momento se rompió. El mundo antiguo se estaba desmoronando. Mi abuela se acercó a mí, su voz solo para mis oídos, un susurro bajo la música. ¿Lo ves, niña? Sus ojos brillaban reflejando las luces. Dejaste de pedir permiso. Ella sonrió. ¿Diste permiso? Levanté la cara. La nieve era ahora una tormenta blanca, un muro opaco que nos aislaba del resto del mundo. El techo de cristal, grueso y borroso, convertía la ciudad de abajo en una mancha de luces distantes, solo un recuerdo. Cogí la silla tallada, la que decía, para aquellos que se sentían invisibles. Era pesado. Caminé hasta el centro exacto de la mesa larga, la mesa que ya no pertenecía solo a un nombre, sino a una historia. Coloqué la silla allí, mirando hacia afuera, a modo de invitación. Nadie se sentó encima. No era para sentarse. Estaba por verse. Fue una pieza central. Fue una promesa. El camarógrafo de la emisora, que había grabado todo, hizo un último zoom. Su lente captó el momento perfecto. Marta, mi abuela, levantó su vaso de sidra. Yo levanté el mío. Nuestros vasos se encontraron, un tintineo cristalino, el suave choque del vidrio viejo con el nuevo, y luego vino el aplauso. Ese aplauso. De Walter, de Luca, de Maeve, de los conductores, de las enfermeras, de los vecinos. Se elevó a través de la noche nevada, resonando como la única respuesta que importaba. El único que alguna vez importó.